Esta persona estaba realmente destrozada porque tenía poco tiempo de haberse casado con su esposo. Entonces esta persona pues, lo adoraba con todo el corazón, era el amor de su vida, se casó bastante enamorada y lamentablemente su esposo tenía que salir muy constantemente a carretera y pues irse a trabajar. En una de esas salidas lamentablemente fallece por un accidente automovilístico y cuando fallece pues ella queda realmente destrozada. Cuando fallece, pues pasa el tiempo, evidentemente ella cae en una profunda depresión y en esa depresión, pues nadie le podía ayudar. Sus papás se acercaban a ella, sus hermanos, oye, ya no estés así, hay que ver la forma de salir, báñate, o sea, malas condiciones. Pasa un tiempo y esta persona había escuchado de una persona que realizaba toda clase de trabajos, sobre todo que tenía contactos espiritistas. Cuando se acerca a esta persona, pues yo creo que lo hizo desde el lado equivocado porque pues ni siquiera era necesario, pero se acerca y le dice, ¿sabes qué? Yo necesito saber si está bien. Fíjate que eso es bien común, que quieren saber si están bien. Quiero saber si está bien y si está bien, quiero sentir su presencia, quiero sentirlo conmigo. ¿Puedes hacer eso? Y esta persona dice, ¿sabes qué? Sí, podemos hacerlo. Entonces hace una clase de sesión espiritista que a mi punto de vista, con los datos que dio, era una clase de mesa espírita. Y cuando hace el contacto, esta señora le empieza a dar datos verdaderamente reales, puntuales, que solamente ella sabía. Oye, ¿sabes qué? La vez que estaban comiendo X comida, que le salió un insecto ahí en la hamburguesa y que tú te burlaste y que él también estaba a carcajada y carcajada. Las personas que estaban en el restaurante les dieron comida de cortesía y comieron toda la semana. Cosas por el estilo. Entonces le empezó a dar datos así súper certeros. Y ella estaba muy emocionada. Sí es él. Ay, sí, dile que sí está bien, dile que lo amo aún, que por favor no se vaya y que lo necesito en mi vida. Muy mal. Total que esta señora le dice, ¿sabes qué? No podemos hacer absolutamente nada desde este momento, pero regresa y vemos qué hacemos. Entonces, cuando regresa a algunas sesiones posteriores, esta mujer intenta hacer una clase de contacto un poco más profundo, donde él estuviese en contacto con ella, pero no. O sea, definitivamente no se pudo. No conectaron. No, es que definitivamente a mi punto de vista es algo que no se puede. Cuando le dicen que no se puede, ella empieza a obsesionarse, a decir, ¿cómo que no se puede? Si tú me dijiste que sí. Entonces ella, como para hacer ese contacto, replica todas las mismas cosas que hacía esta señora en su mesa espiritista. Como para hacerlo casero. Exactamente. Por su cuenta. Y cuando pasa toda esta situación de que hace como un tipo de ritual, invocación, evidentemente siente un contacto. O sea que inmediatamente la forma de contacto se reflejó en que sentía muchísimo calor del lado donde siempre la abrazaba, que cuando se acostaba en la cama sentía como se hundía la cama, y así. Y de hecho hay otra historia bastante similar a esta. Con el tiempo, esta mujer empieza a salir un poco de esa depresión, pero hasta cierto punto yo creo que ya tenía cierto grado de psicosis o algo por el estilo, porque empieza a requerir otro tipo de cosas, como por ejemplo, ella lo que quería era tener intimidad, quería sentir los abrazos de la persona y empieza también a buscar una serie de rituales donde según eso podía anclarse o amarrarse a esta persona. Cuando empieza a investigar todo esto, en efecto realiza algunos de estos rituales, pero cuando tiene los acercamientos por medio de esta presencia, esto es importante, los acercamientos no eran bonitos. Pero ya ella lo estaba haciendo sin la ayuda de... Por su cuenta. Por su cuenta. Entonces, cuando empieza a tener toda esta clase de acercamientos, ella empieza a reportar que por las noches sentía que le querían, por ejemplo, arrancar la pijama y que la querían tocar y que le querían hacer cosas, pero que lo sentía bastante agresivo. Que cuando estaba a veces por ejemplo, comprando algunas cosas en el mercado, tenía pensamientos intrusivos, donde ella le decía, no sé, pasaba por cierta estación de metro, por ejemplo, y le decían, lánzate. O sea, pensamientos intrusivos feos, o empuja a X persona, cosas por el estilo. Y ya cuando a ella verdaderamente le pareció algo insostenible, o sea que ya dijo, no, yo ya no quiero esto, fue cuando aquella supuesta presencia que era de su esposo, ya no le habló como si fuese su esposo.
O sea, que escuchaba ya grosería, le decía, eres una hija de tantas, a mí me tienes que responder como debe de ser, me tienes que dar lo que me corresponde. Entonces ya para ese momento ella ya se asusta. Como no tenía ninguna otra referencia de personas que se dedicaron a estas cosas, se acerca nuevamente con esta señora. Oiga, señora, necesito que me ayude, por favor. Es que, mire, yo repliqué todo lo que hizo aquí, al principio estaba bien, pero después hice otras cosas y esto ya está muy feo. Entonces la señora va a su casa y cuando va a su casa no pasa de la puerta. Y le dice, mija, ¿sabes qué? Tú llamaste a otra cosa que no sé qué es. No sé qué es, no sé qué se encuentra aquí y pues lamentablemente yo no te puedo ayudar. No sé qué hiciste. Y bueno, cuando le dio más o menos los datos de qué era lo que había realizado el ritual, a ella le dijeron que era una clase de amarre bastante natural, normal, de los que se hacen a personas pues normales, pero que en este caso el problema fue que como ella llamó a su supuesto esposo de forma individual, no llamó a su esposo, o sea, no era ni siquiera su esposo. Y para mí esto tiene mucho sentido, ahorita te voy a decir el por qué. Cuando empieza a buscar toda la ayuda, la ayuda que ella pudo encontrar fue precisamente en una iglesia, donde pues el sacerdote que se encontraba en esa iglesia le dijo, ¿sabes qué? Es que no tienes que jugar con estas cosas, te estás jugando con el diablo, etcétera. Y sí, pudo llegar el sacerdote a su casa, tuvo que hacer una clase de limpieza, exorcismos, etcétera, que incluso hasta ella salió perjudicada. Toda la información presuntamente se la había compartido a una de sus hermanas. Entonces, con el pasar del tiempo, las cosas mejoran, pero la cuestión de los pensamientos intrusivos jamás se fueron. Okay. Jamás se fueron.